En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar sobre un tema que a veces no se explica detalladamente, al menos yo nunca lo había escuchado, o nunca lo he escuchado, y que es en los siguientes términos. Cuando el Señor Jesucristo dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, muchas denominaciones religiosas o grupos religiosos dicen que las tribus se perdieron, ¿sí? Las tribus de Israel. Pero nosotros decimos, bueno, pero también en el Nuevo Testamento habla de, por ejemplo, de cuando el Señor Jesucristo fue presentado por sus padres, Simeón, el sacerdote, estaba ahí haciendo la presentación delante de Dios y dando gracias a Dios porque sus ojos habían visto la salvación. Dice que estaba ahí también Ana, ¿sí? Su mujer, dice la hija de Penuel, de la tribu de qué, hermanos, de Aser. Entonces nosotros decimos, bueno, la escritura dice de esa manera, pero cuando nosotros comenzamos a ver en lo que dice la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, sus historiadores, sus etnógrafos, todos ellos sustentan, y además ustedes lo pueden ver en su página oficial del pueblo de Israel, que las tribus del norte desaparecieron. Y entonces muchos de ahí se toman diciendo, pues es tan fácil, ve lo que dicen las tribus del norte desaparecieron. Y nosotros podemos decirles que no, que fueron esparcidas y demás. Pero lo que tenemos que demostrar es que efectivamente yo pienso, para mí sería muy difícil contradecir a los historiadores, a los etnólogos, a todos los pensadores dentro del pueblo de Israel, que no desaparecieron las tribus del norte cuando fueron transmigradas a Asiria. Pero también estoy cierto que lo que dice la palabra de Dios es correcto. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Ahí está el problema. ¿Cómo lo explicamos? Porque tendríamos que explicarlo de conformidad a lo que dice el Antiguo Testamento para ver cómo fueron preservadas esas tribus. Si yo les digo, hermanos, es que esas tribus también estaban en las tribus del sur, ¿ustedes me creerían? ¿Me creerían? A lo mejor no, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. En esto también, porque a veces nosotros somos muy dados a pasar nuestra vista por las escrituras sin reflexionarlas. En la semana anterior, me parece que fue, un ministro de la Iglesia de Dios en México me pidió platicar conmigo. Y entre esas cosas que surgieron, estaba precisamente lo de unas cosas que me dijo, y que fueron las siguientes. Le digo, me dice, es que en Israel hay 3 reyes. Y le digo, sí, Saúl, David y Salomón. Son los 3 reyes que mantuvieron lo que se le llama la monarquía unificada, ¿sí? Son los 3 reyes. Y digo, ¿cuánto duró reinando Saúl? Ah, muy fácil, 40 años. Le digo, ¿y me puede decir dónde dice eso? Ahí ya no fue lo fácil. ¿Dónde dice que duró Saúl 40 años? Dice, pero es que se deduce, etcétera. Como que quería citar algunas partes de las escrituras, pero no me decía en qué parte. Yo le dije, mira, hermano, es que el pueblo de Israel dice que cuando empezó la monarquía unificada, es decir, el reinado de Saúl, fue en el año 1020 antes de la era común, y que concluyó en el año 930 antes de la era común. ¿Cuántos años hay? Bueno, son 90 años del reino de unificado, nomás hacen la resta entre uno y otro. Y le digo, ahora bien, mire, aquí en la escritura dice que Saúl reinó David reinó 40 años y también Salomón. Y en el caso concreto de David, en una parte de las escrituras dice que duró en Hebrón 7 años, 6 meses. Si usted lo suma, de 40 años, son 80. ¿De dónde le salieron los otros 40?
de Saúl. O sea, por matemáticas, nos están faltando 30 años. Y le digo, y además, cuando reinó David no era el único rey, había otro que era el hijo de Saúl. ¿Sí lo han leído? Como que no lo han leído, porque nada más escuché que dijo una hermana así. Entonces, en alguna otra ocasión lo veremos. Y entonces lo que vamos a tratar de analizar en esta tarde o en esta noche es lo siguiente. ¿Cómo es que se va dejando el rastro de las tribus del reino del norte en las tribus del reino del sur? Y eso no es porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Ustedes pueden ver, hermanos, ahí en la parte de las Sagradas Escrituras, en la porción que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, del 26 al 33. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Y vamos, ustedes le van a dar lectura en su casa del 26 al 33, ¿sí? Es capítulo 12, el primer libro de los Reyes, del 26 al 33. Miren, cuando se da la división del reino se da la división del reino de Israel, dice que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, ¿sí o no? Sí. El reino del norte estaba constituido por 10 tribus y tenía su capital en Samaria, y el reino del sur estaba constituida por 2 tribus que eran ¿quién? Judá y Benjamín, y su capital era ¿cuál? Jerusalén. Cuando se da la división del reino, Jerusalén, ¿en dónde quedó? En el sur, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo partes de las tribus del reino del norte están dentro de las tribus del reino del sur. Y es lo que vamos a ver. Aquí en la porción que les dije, una de las cosas que hizo Roboam, precisamente para evitar que su población o la población del reino del norte migrara hacia el reino del sur, fue poner 2 becerros de oro, ¿sí? Uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan. ¿Y qué fue lo que hizo con esto? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y esto fue el versículo 30. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casas de altos, hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es decir, de la tribu de Leví era la encargada del culto y del sacerdocio, todo el sacerdocio levítico, y por lo tanto estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces también había miembros de la tribu de Leví en el reino del norte, atendiendo las necesidades espirituales de esos lugares, ¿sí o no? Sí. Uno que otro. Bueno, vamos a ver todavía. ¿Qué fue lo que pasó? Si esto era motivo de pecado delante de Dios, ¿qué fue lo que sucedió con las tribus del norte? Pueden ver allí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 11, del versículo 13 al 17, dice lo siguiente: y los sacerdotes y levitas que estaban, ¿en dónde, hermanos? En todo, no dice en Jerusalén, en todo Israel, ¿sí? Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos sus términos. Había en todos los lugares también sacerdotes de la tribu de Leví, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos, ¿qué cosa hacían? Los echaban del ministerio de Jehová. 15. Y él hizo sacerdotes para los santos y para los demonios, y para los becerros que él había hecho.
Si ustedes siguen leyendo en la primera cita que les di del primer libro de los Reyes, capítulo 12, del versículo 26 al 33, van a ver que también ahí puso sacerdotes de la gente del pueblo para que ofrecieran culto adorando a los becerros en Betel y en Dan. Y no los dejaba porque decía, si ellos se van, si la tribu se va, toda la gente se van a adorar ahí, se van a volver a Roboam y me van a destituir y me van a matar. Y por eso trataba de detenerlos. Entonces, en el versículo 16, dice lo siguiente: tras aquellos acudieron también quienes de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón, y después también se apartaron, ¿sí? Es decir, vinieron de todas las tribus del reino del norte, de Israel, que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Y a dónde fueron? Hacia el sur, donde se adoraba al Dios verdadero, en Jerusalén. Pero ahí todavía dice todas las tribus. Vamos a ver, segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, adelantito. Versículo 3, porque no vamos a leer todo. Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñador y sin ley. ¿A quién se referían? ¿Al reino del norte? ¿A todo el pueblo, a la casa de Israel y a la casa de Judá? ¿A quién? Aquí estamos viendo acerca del reinado de Asa. ¿Asa de dónde fue rey? Pues quién sabe, ¿verdad? Fue también del reino del sur. Entonces dice lo siguiente en la siguiente parte, en el versículo 9, que Asa destruye la idolatría y todo lo demás. Y del versículo 9 dice: después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros, ¿de dónde? De Efraín, y de Manasés, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Es decir, ¿cómo es que le decían y ubicaban extranjeros? De la tribu de Efraín, de Manasés y de Simeón. ¿Ellos de qué tribus formaban parte? Del norte. Pero muchos, al ver que caían idolatría, se fueron hacia el sur. Ellos, hermano, ese grupo preservó también su identidad como tribu, pero ya no estaban en el norte, sino que habían pasado hacia el sur. En el reino del norte cayó en el año 721 o 722, como dice también la historia del pueblo de Israel, antes de la era común. ¿Y por qué cayó? Pues porque habían caído en idolatría, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, etc. Y eso lo pueden ver ustedes en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Versículos 20 al 24. Dice: y desechó Jehová toda la simiente de Israel y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová e hízolo cometer gran pecado. Y aquí, ¿por qué los permitió su transmigración y que fueran conquistados por los asirios? Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por mano de todos sus profetas, sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra, ¿a dónde? Hasta Siria. Y dice hasta hoy, porque dice cuando, no significa que hasta esta fecha, porque si no las tribus están en Asiria. Cuando dice hasta hoy, es cuando se escribió el libro de los Reyes. Hasta esa fecha ellos estaban
en ese lugar. Habían sido transmigrados a Siria. Y después en las ciudades de Asiria, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la capital. De Samaria, o sea, ahí en las ciudades de Samaria llevaron a gente de otras nacionalidades y los colocaron ahí y comenzaron pues a reproducirse también como población. Por eso cuando hay una divergencia entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos no consideran a los samaritanos, ¿sí? Y siempre ya ven que hacen la diferencia. Ahí está por esa situación. Bueno, hasta ahí estamos, que habían bajado del reino del norte hacia el reino del sur y han preservado sus identidades como tribus, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos en esta parte de lo que vamos explicando. Cuando se llevan a las tribus del reino del sur, o es decir, a todo el reino del sur, a Babilonia, la transmigración fueron 4 deportaciones hacia Babilonia. La primera deportación se dio en el año 605. Ahí todavía Nabucodonosor no era rey de Babilonia, era su padre en el 605, o en el 606, para que no nos vayamos a confundir. ¿Por qué regresó Nabucodonosor a Babilonia? Pues porque su padre murió, ¿sí? O estaba pues deteriorada su salud. Regresa y se lleva con él a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que fueron los nombres que les pusieron. Se los llevó y fue la primera transmigración en el año 605 antes de la era común. Después hubo otra transmigración que fue en el año 597. Pero la tercera deportación, porque luego a veces los hermanos, yo lo vi cuando les explicamos las 70 semanas, que se confunden. Ellos dicen, es que las 70 semanas empiezan en el 586. No, en el 586 empieza lo que el pueblo de Israel le llama el abandono de Jerusalén, desde la destrucción del primer templo hasta la construcción del segundo templo. Ahí está diciendo lo siguiente, Jeremías 52. Jeremías 52, versículo del 12 al 16. Dice así: y en el mes quinto, a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. ¿Cuántos años ya llevaba reinando Nabucodonosor? 19. Y estamos diciendo lo siguiente, que en el año 19, que es cuando destruye el templo y la ciudad, si llevaba 19 años, y estamos hablando del año 586, ¿en qué año inició Nabucodonosor su reinado? A 586 le suman 19. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto? 586 más 19 les da 605, que es cuando inicia su reinado, ¿sí? Nabucodonosor. Bueno, y dice el 13, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y abrazó con fuego todo grande edificio. Ahí era la tercera deportación, pero decimos que hubo una cuarta. ¿Cómo la sustentamos? Con la palabra de Dios. Muy sencillo. Ustedes vean
en el versículo 30 de ese mismo capítulo. Ahí ustedes pueden ver, y a quién transportó de lo que acabamos de ver, la tercera deportación, en el año 19 de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que transportó? Y ahí dicen las gentes que fueron transportadas también y lo que transportó. Y la cuarta, el versículo que les dije, versículo 30, dice: en el año 23 de Nabucodonosor, transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia, 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron, ¿cuántas? 4.600. Es otra deportación, la cuarta. Si la de Nabucodonosor fue en el año 19 y era el año 586, cuando habla acá del año 23 de Nabucodonosor, ¿cuántos años después se realizó la cuarta? Pues nomás le quitan a 23, le quitan 19, ¿y cuántos les dan? 4 años. ¿Y en qué año estaríamos hablando? Sería 586 menos, y les daría el año en que fue llevada la cuarta deportación. Correcto. La población del reino del sur, que es las dos tribus, cuando regresan a su tierra, que le llama el pueblo de Israel, Eretz Israel, la tierra de Israel, dice la palabra de Dios lo siguiente. Lo que estamos diciendo es que tribus del norte, antes de que fueran transmigrados, fueron a lo que era el reino del sur, y fueron preservados su identidad. Antes de que regresara, antes de que se los llevaran todavía en el 586, vamos a hablar de 100 años antes, que era del 721 aproximadamente, menos 100 años, les da cuando empezó o gobernaba uno de los últimos reyes de Judá, que era Josías, ¿sí? Josías, dice la palabra de Dios, que hizo una Pascua como no se había hecho nunca antes, ¿sí? Y eso vamos a verlo, porque eso tiene que decirlo la palabra de Dios, porque si no lo dice la palabra de Dios, pues hay que ponerlo en tela de juicio. Podemos ver, hermanos, en la parte que se encuentra con Josías. No me encuentro. A ver, Segunda de Reyes. Sí, a ver, hermanos, el segundo de Crónicas 36, 35. No es 36, es 35. Segundo libro de las Crónicas 35. En el capítulo 35, Josías celebra la Pascua, ¿sí? Capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas. En el versículo 18 dice: nunca tal Pascua fue hecho en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como la quiso el rey Josías y los sacerdotes. Aquí está. Tal como la hizo el rey Josías y los sacerdotes y levitas y todo Judá, y quién más, e Israel. Ahí todavía no eran llevados, todavía no caía el reino del sur. Ahí todavía estaban, todavía seguían reinando como reyes en el reino del sur, pues la tribu de Judá.
Dice entonces, todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén, etc. Ahí todavía, ¿quiénes participaban? Los que habían emigrado del norte hacia el reino del sur y que preservaban su identidad como tribus. Por eso aquí en esta parte, hermanos, dice, los que se hallaron, todo Judá e Israel, y los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Es decir, ahí siguen las tribus de Israel presentes. Y no estamos hablando de las que fueron transmigradas en el año 722 hacia Siria. Eran de las tribus que fueron emigrando hacia el sur y que después, cuando vino la conquista del reino del sur o su destrucción total en el 586, empezó desde el 605, y para los 70 años que iba a durar la cautividad en Jerusalén, que ya vimos allí, en algunas ocasiones les he dicho, si ustedes ven en el libro de es en el capítulo 9 de Daniel, en los primeros versículos, comienza a hablar Daniel su oración delante de Dios y le dice, ahí que era, para que no se vayan a quedar con la duda. ¿Qué les decía? Capítulo 9. Era el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, etc. ¿Ya quién reinaba? Darío, de la nación de los Medos, ¿sí? ¿Y cuánto iban a estar bajo el reino de los caldeos? 70 años. Entonces estamos hablando aquí de qué año. Porque ese es el problema, hermanos, cuando vemos así nada más, después decimos cosas que no corresponden a lo que dice la Escritura. Aquí, cuando estamos hablando de, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, si ustedes ven aquí en el primer versículo, ¿dónde fue puesto por rey? Darío, en la última parte del versículo 1. ¿En dónde? ¿En el reino de quién? No dice de los medos, de los caldeos. Es decir, todavía seguía reinando porque se tenían que cumplir los 70 años de cautiverio. Y por eso dice ahí la Escritura, todavía sobre el reino de los caldeos. Fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, no sobre el reino de los medos. ¿Sí? Aunque los medos ya habían conquistado. Por eso se pone a orar Daniel, porque Daniel era una persona inteligente y tenía el Espíritu de Dios. Casi aquí, hermanos, provienen ustedes de provincia, muchos hermanos, les dicen, ¿ustedes cuánto tiempo tienen aquí? Pues yo tengo 60, 70 años viviendo aquí ¿desde cuándo? Desde tal fecha, y se las dicen así, sin temor a equivocarse, los hermanos o personas cualquiera. Pues Daniel, que era una persona con el Espíritu de Dios, ¿creen que les hubiera sido muy difícil contar los 70 años? Pues no, pero decía, bueno, si ya estamos bajo el reino de los caldeos, ¿qué sucedió? Porque fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, no sobre el reino de los medos. ¿Sí? Bueno, esto es nada más para que vayan teniendo una referencia. Cuando se fueron, se llevaron a las tribus que estaban también en el reino del sur, que fueron los que migraron del reino del norte hacia el reino del sur. Los llevaron. Cuando regresaron, obviamente también regresaron a los que se llevaron, porque ellos siguieron preservando su identidad. Y eso nos lo dice el libro de Esdras, Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, versículo 14.
cuando acabaron el templo, ahí comienza y dice lo siguiente: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de aquel profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Eso ya lo hemos visto también. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Los ancianos de los judíos, ¿a quiénes se referían? Hermanos, desde el capítulo 14, los ancianos de los judíos, ¿a quiénes se referían? ¿De qué tribus? Pues a las del reino del sur, ¿sí? Y luego cuando dice en el 16, y los hijos de Israel, se refiere a los que estaban en el norte, también, que habían emigrado hacia el sur antes que fueran llevados a Babilonia. Y los demás que habían venido de la transportación también hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Por eso, cuando nosotros vemos ahí en Lucas, que hacen la presentación del Señor Jesucristo, que estaba Ana, la hija de Panuel, de la tribu de ¿quién? De Aser. Y también el apóstol Pablo, cuando menciona lo siguiente, Hechos capítulo 26, versículo del 6 al 7. Ahí ya vimos cómo es que se fueron y todavía preservaron su identidad, aunque las que fueron llevadas directo desde el norte se hayan extraviado o perdido como quieran, ¿sí? ¿Qué les dije? Hechos 26, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente. Les dice, el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y Berenice, y les dice, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar, por lo cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Cuál promesa? A las 12 tribus. ¿Cuál promesa? Vean capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 32 al 35, dice, y nosotros, también este es un discurso del apóstol Pablo, una predicación, ¿sí? En Antioquía de Pisidia, dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. ¿Cuál es entonces la promesa? La promesa que mencionamos y que leímos más bien al principio con la lectura bíblica, cuando dice el profeta Jeremías, he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? Con la casa de Judá, es decir, con los del reino del norte y con los del reino del sur. Pero cuando sigue hablando, el profeta Jeremías dice lo siguiente, el 31, y les dije el 31, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré. Y de ahí con quién dice, hermanos. Ahí con quién dice. En el versículo, si no siguen, ¿cómo se llama? La lectura. En el versículo 33 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Por qué ya nada más se enfoca a Israel, la casa de Israel? Y no a la casa de Israel y a la casa de Judá. Porque cuando se refieren también a la casa de Israel en el Nuevo Testamento, cuando dice el Señor Jesucristo,
id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿se estaba refiriendo únicamente a las 10 tribus? ¿Sí o no? Pues claro que no, porque nosotros sustentamos lo que dice también el profeta Jeremías y que lo confirma el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de los Hebreos. Ustedes lean en casa, capítulo 8 del libro de los Hebreos, cuando dice que si no se hubiera si en el primer pacto no hubiera falta, no se hubiera procurado ¿qué cosa? Un segundo pacto, o lugar de segundo, como dice el capítulo, para que no se vayan a ir por la duda, porque a veces vio como que dicen, ay, ¿a poco sí? Capítulo 8, versículo 7, porque si aquel primero, habla del pacto, fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Y luego ya viene ahí lo que fue la promesa de Jeremías. He aquí que vienen días, dice el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, ya vimos cómo el profeta Jeremías también de repente a la casa de Israel se está refiriendo al pueblo completo de Israel, a las 12 tribus, para que nos entendamos. Por eso el apóstol Pablo dice, la promesa hecha a las 12 tribus. No dice a 2 o a 10 o a 1, a las 12. Textualmente dice a las 12, ¿sí o no? A las 12 tribus. Y por eso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, dice a las 12 tribus esparcidas. Y estamos hablando de 12 tribus, estamos hablando de el reino del norte, nada más, o estamos hablando de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus esparcidas, y que también lo confirma el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1. La primera carta. Y ya vamos casi a concluir, hermanos. A veces se hace tedioso, porque tenemos que ir viendo despacito por despacito. No es como una predicación, que digan, es una interpretación. No, hay que verlo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros. Cuando se refiere a los extranjeros, ¿a quién se refiere? Esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿A quiénes se refiere? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿en dónde estaba? ¿En dónde se encontraba el apóstol Pablo? Se encontraba en Babilonia. Ah, ¿sí? ¿Y dónde dice eso? No, si ustedes ven, en el versículo 13 del último capítulo, del capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 7, dice, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo, saludaos unos a otros con ósculo de caridad. Cuando le escribe el apóstol Pedro, se encontraba en Babilonia, pero cuando empezó la predicación del mensaje de salvación, ¿en dónde estaban? En Jerusalén, precisamente estaban en Jerusalén, pero aquí comienza la predicación del mensaje de salvación, y cuando habla que también en Babilonia, ¿a dónde habían sido transmigrados los del reino del sur? ¿A dónde? A Babilonia, ¿sí? En 4 deportaciones fueron llevados a Babilonia. Por eso el apóstol Pedro, cuando dice aquí, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, se refiere también a esas tribus que fueron transmigradas del reino del sur, que habían antes emigrado del norte hacia el sur, y luego llevados hacia Babilonia. Por eso les está diciendo a los extranjeros esparcidos en Ponto. ¿Y por qué les dice extranjeros? Si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo de la parte de las primeras citas que leí, que dice a los extranjeros de
Manasés, de Simeón y de dónde más, y de Efraín. ¿Por qué les decía extranjeros? Pues porque no eran parte de no eran parte de los reinos del reino del sur, de las dos tribus, eran parte de las otras tribus que habían emigrado hacia el sur. Por eso cuando nosotros decimos, y que es con lo que vamos a concluir, hermanos, ¿cuál fue el nuevo pacto que se hizo con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? ¿No recuerdan cuando el Señor Jesucristo, después de tomar la Pascua y establecer la cena, dice: esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados? Por eso, ese es el nuevo pacto. ¿Y con quién lo hizo? Con todo el pueblo de Israel, tanto la casa o el reino del norte con el reino del sur, con las 12 tribus, 12,000 de cada una de las 12 tribus, que les da ¿cuánto? 144,000. Que el capítulo 14 del libro del Apocalipsis dice que esos no fueron contaminadas con mujeres, es decir, no fueron contaminados con otras enseñanzas o otras religiones. Dice, porque estos son vírgenes. Y a ese grupo, si ustedes siguen leyendo el capítulo 14, dice que esas son las primicias de ¿qué cosa, hermanos? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es los primeros frutos de la predicación del mensaje de salvación. Amén, hermanos. Amén. Bueno, espero que no haya sido tan tedioso, porque hay que ir viendo parte por parte, y entonces sí podemos explicar por qué las 12 tribus, aunque hayan las del norte hayan sido transmigradas y desaparecidas, hubo miembros de las tribus del norte, de las 10, que emigraron hacia el sur, pero ya lo vimos con la palabra de Dios. Pero para que no se queden, si ustedes lo repasan, hermanos, en sus casas, serán como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Para ver si lo que se les había dicho era cierto. Eso es lo que deben de hacer todos ustedes, hermanos. Amén. Pasa voz y que Dios les bendiga.